En el día de hoy tenemos el gusto de compartir el tema aplicación de NIF para pymes y retos en la nueva normalidad. Agradecemos mantengan los micrófonos en silencio para un mejor desarrollo del tema. A continuación, para la presentación del expositor, el licenciado Iván Mastino, gerente de la cooperativa de Caseso. Buenos días. Buenos días a todos y todas que nos acompañan. Gracias por asistir a este conversatorio número 26 que llevamos todos los jueves desde el mes de abril. Hoy nos acompaña el licenciado Edgar Barzallo, socio de auditoría, riesgo y práctica profesional de Nexia Auditores. El licenciado Barzallo, reconocido profesional de la contabilidad y de la auditoría a nivel nacional e internacional. Él es licenciado en contabilidad de la Universidad de Panamá, contador público autorizado. Tiene una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en docencia superior. Es especialista responsable de planificar y coordinar todos los trabajos de auditoría y consultoría de la firma Nexia Auditores. Él también es capacitador Prime certificado de la Cámara Junior Internacional y capacitador con la metodología Crear AMPYME para pequeña y mediana empresa. Es colaborador para Capital Emprendedor del módulo de contabilidad y finanzas para pymes y facilitador permanente en temas relacionados con la profesión. Es facilitador permanente sobre temas técnicos de la profesión para gremios, universidades, entes reguladores, empresas privadas, cooperativas y asociaciones educativas. Es examinador de fraude autorizado. Actualmente es miembro del equipo internacional de revisores de control de calidad en la auditoría de la firma Nexia Auditores. Y el licenciado Barzallo ha participado en auditorías financieras de empresas privadas en países como Cuba, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Colombia. Este es un breve resumen de la hoja de vida del licenciado Edgar Barzallo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Licenciado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir en esta mañana con todos los participantes de este conversatorio sobre la aplicación de NIF para pymes y retos en la nueva normalidad. Licenciado, muchas gracias, gerente, y bienvenidos a todos. Muchas gracias a Cecope, a Caseso, bueno, y principalmente a todos los participantes de este conversatorio número 26. Los felicito por eso, porque el tema de entrenamiento y capacitación para mí es fundamental, principalmente en los tiempos de reto que vivimos. Así que felicidades por eso y espero que continúen en esta gestión muy loable, ¿no? Así que gracias por invitarme a desarrollar y conversar un tema que en realidad a mí me apasiona, debido a que, como veremos más adelante, el tema de las pymes y su impacto en la economía, no solo de Panamá, sino a nivel mundial, es fundamental. Y en este retorno a la nueva normalidad, inclusive los diferentes sectores y el gobierno le está dando énfasis a este tema de que sabe que reactivando la pequeña empresa reactiva la economía a nivel global de nuestro país. Así que gracias por este tema y bueno, la idea es desarrollarlo en una primera etapa enfocándolo a el tema de la aplicación de las NIF para pymes y la gran oportunidad que tienen estas empresas para formalizar sus temas contables y de presentación de estados financieros. Y al final vamos a hablar un poquito en base a lo que hemos podido observar actualmente en este retorno de nuestros clientes, de las empresas, de las pequeñas empresas, qué están haciendo, qué piensan hacer y los retos que tienen para tratar de cerrar un año 2020 complicado, pero aún existiendo y con grandes posibilidades para el año 2021. Así que bueno, ese va a ser un poco la dinámica del tema. Así que vamos a iniciar. Sí, este es el contenido. Tenemos más o menos una hora
de desarrollo de tema. Quizás nos alarguemos un poquito más, pero bueno, vamos a tratar, traje un resumen primeramente para tratar de explicar qué son las NIF completas y las NIF para pymes, y desarrollar un poco las que yo considero principales. No son todas, son 35 secciones que conforman las NIF para pymes, y definitivamente que en una hora no se puede dar las 35, así que les traigo las que considero y he visto de mayor relevancia para las pequeñas empresas, y este es el contenido que le vamos a ir presentando. Ojalá en un futuro pudiéramos desarrollar algunas adicionales sobre este tema, porque pienso que es una gran oportunidad para todas esas empresas de formalizar sus registros contables y estado financiero. Así que bueno, importantísimo es el tema de que conozcan los actuales libros. Son 2 pequeños libros no muy grandes. Si conocen las NIF completas, son 3 tomos enormes. La NIF para pymes son 2 volúmenes, una parte A y una parte B, bien pequeña, de fácil lectura, adaptadas a las necesidades y expectativas de la pequeña empresa. Así que yo los exhorto, no tienen ni siquiera que adquirirlo de manera presencial o física, lo pueden bajar sin ningún problema de internet, y lo pueden utilizar sin ningún problema. Son bien cortos. Bien, este es el contenido de los libros. Aquí están las 35 secciones. Esto es como si fuera el índice de los mismos libros para que se vayan relacionando, y tienen cosas interesantes adicionales a las que le voy a plantear, porque habla de lo que normalmente vemos en un estado financiero de las pymes. Vemos el efectivo, vemos las cuentas por cobrar, vemos su propiedad, planta y equipo, o activo fijo, como normalmente se conoce. Vemos las cuentas por pagar, vemos las deudas, préstamos por pagar, su capital, patrimonio, sus ingresos, costos y gastos. Eso es lo que vamos a ver dentro del contenido, o ustedes van a ver dentro del contenido de estas normas a medida que la vayan desarrollando y leyendo. Y lo importante es que son adaptadas a las necesidades de estas empresas. Así que bueno, entramos en detalle. Primeramente, una pequeña introducción de la aplicación de las NIF. Puntos relevantes. El objetivo de las NIF a nivel global, lo que se conoce como NIF completa, es la de obtener estados financieros razonables que reflejen la realidad financiera y económica. Recuerden que los estados financieros es un reflejo de su contabilidad, de su día a día, de sus registros contables y de su gestión. Los estados financieros recogen toda esa información y lo presentan de manera razonable dentro de un formato que nos da las NIF. Entonces, ese es uno de los objetivos. El 2, la NIF establece que las transacciones deben reflejar la esencia y realidad económica. Esto es bien importante, porque a veces pensamos que la contabilidad va por un lado y después yo voy a presentar unos estados financieros en base a NIF. Eso no es así. La contabilidad debe ser en NIF. Cada vez que ustedes tengan un registro contable o una transacción frente a ustedes, ustedes deben pensar qué dice la norma y cómo lo debo registrar y cómo lo debo revelar. ¿Para qué? Para que sus estados financieros posteriormente sea un pequeño reflejo de su contabilidad. 3. La NIF no permite el diferimiento de ingresos, costos y gastos que se produce en un ejercicio a otro. Esto es básicamente lo mismo. O sea, no puede el ingreso estar en un año y el gasto o el costo en otro año. Eso no funciona así. Si establecen y reconocen un ingreso, es porque sus costos y sus gastos relacionados a ese ingreso están dentro del mismo ejercicio. Lo mismo funciona para la NIF completa y la NIF para pymes. El concepto de devengado también fundamental. Recordemos que la NIF no permite un sistema de registro de efectivo. ¿Se acuerdan anteriormente, hace muchos años, que habían algunas empresas que registraban por el método de efectivo, cuando cobro y cuando pago? Bueno, ninguna norma, en el caso de las NIF, permite otro método, otro sistema que no sea el de devengado. Por eso tenemos cuentas por cobrar, por eso tenemos cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque es cuando se ejecuta, cuando se devenga esa transacción. Y el 5, las NIF establecen un principio de asociación que debe cumplir con el reconocimiento de impuestos y gastos, lo que le explicaba, ¿no? El ingreso
debe estar directamente relacionado con sus costos y sus gastos. Si es un proyecto que todavía no se ha ejecutado o terminado y lo tenemos como una construcción en proceso, bueno, lo mantenemos ahí hasta que podamos reconocer en base a norma sus ingresos, sus costos y sus gastos. Bien, entonces específicamente, ¿qué nos dice las NIF para PYME? Se basa en las NIF completa con modificaciones para reflejar las necesidades de los usuarios, lo que he comentado. A veces pensamos que son documentos totalmente aislados y no. Lo que se ha hecho es, en base a las NIF completa, ver las necesidades de las pymes y adaptar esos conceptos a esas necesidades para hacerlo más práctico en el sentido de costo-beneficio. O sea, cuando ustedes entonces lean el tema de la NIF para pyme, deben ser conscientes de que todos esos conceptos y revelaciones se desprenden de las NIF completas. Otro punto es que las pymes producen estados financieros para el uso exclusivo de sus propietarios, gerentes y algunos proveedores y entidades. Más adelante vamos a ver cuando entremos en las secciones específicas por qué digo esto. Recordemos que las NIF para pymes, como son reducidas a las necesidades, dejan de lado un poco algunas exigencias y revelaciones que sí están en las NIF completas. Es por eso que se presume que si es pyme, que si es una empresa, pequeña y mediana empresa, los usuarios de esos estados financieros son un grupo importante, pero limitado de usuarios. Ejemplo, su administración, su gerencia, su junta directiva, sus proveedores, pudieran ser, son ese grupo cerrado de usuarios de dicha información financiera. Continuamos. La NIF para PYME se organiza por temas, presentándose cada tema en secciones. En total son 35 secciones. Como lo pudieron ver al inicio en el índice, son 35 secciones que cada una aborda diferentes temas específicos. La IESMA espera proponer modificaciones a las NIF para las pymes con una frecuencia más o menos de 3 a 4 años. Actualmente está en ese proceso de, si vieron la primera filina, la fecha que tiene las normas actuales, que es 2015, ya dentro de poco debe estar saliendo las actualizaciones de estas NIF para pymes. Me imagino que por temas de pandemia quizás se ha atrasado un poco, pero en esta actualización, que normalmente se debe dar en un lapso de 3, 4, quizás 5 años, en esa actualización debiera recogerse las últimas normas que se han emitido de manera completa, que es la 9, la NIF 15 y la NIF 16, debieran recoger estas nuevas. Esperemos que lo hagan y eso va a conllevar de que nos preparemos un poquito como pequeñas y medianas empresas a la adopción de estas nuevas normas. En seminarios anteriores he comentado de que, ejemplo, cuando se dio el tema de la NIF 9, de los cálculos del riesgo de pérdidas esperadas a futuro, muchas empresas migraron de su estado financiero de presentarlo en NIF completa a NIF para pyme. En su momento era una solución, sin embargo, lo más probable es que en la actualización de esta norma de NIF para pyme, esta actualización recoja algunos conceptos de esa NIF 9, de la NIF 15 y de la NIF 16. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, una se desprende de la otra, no son conceptos ni temas totalmente aislados. Bien, el párrafo abajo dice que la NIF para pyme es un documento independiente. Cualquier cambio en la NIF completa no se aplicará a la NIF para pyme. Eso lo podemos constatar con lo que le acabo de decir, con la emisión de las 3 nuevas normas. Esas 3 nuevas normas no están contempladas en estos libros que yo les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque todavía no se ha dado la actualización de los mismos. Lo más probable es que se recoja en la próxima actualización. Bien, veamos esto. Dice aplicación de las NIF. Dice, la contabilidad de las pymes debe ser igual a estados financieros preparados bajo NIF para pyme. Repito, su contabilidad y el estado financiero, y ahí meto el tema de la declaración de renta, debe ser un reflejo de lo mismo.
No podemos tener una contabilidad por un lado, unos estados financieros por otro lado y una declaración de renta por otro lado. Eso hace muchos años ya no se puede estar haciendo, y dentro de esta formalidad que nosotros buscamos a través de estos entrenamientos y capacitación, es que ese pequeño empresario y emprendedor tome conciencia de estos temas hacia futuro, para que su emprendimiento, su negocio tenga visión de mediano y largo plazo. No podemos estar trabajando para visiones a corto plazo, así que debemos formalizar un poco los temas. Bien, entremos en las secciones. Vamos con la primera, sección 1, que es un poquito de explicación en cuanto a la pequeña y mediana empresa y cuáles aplican y cuáles no aplican para adoptar estas normas reducidas. Y es sencillo, no hay mayores complicaciones y es totalmente comprensible. Dice que las pequeñas y medianas entidades son aquellas que no tienen obligación pública. Y lo resalto un poco en rojo porque esas dos palabras son clave en esto. Que no tengan obligaciones públicas de rendir cuenta. Y 2, publican estado financiero con propósito de información general, que es lo que normalmente conocemos, para usuario, que le expliqué, limitado o reducido, la parte interna de la administración, proveedores, quizás el financiamiento que tenga. Entonces, paso a explicar esas dos palabras importantes que es obligación pública. Bien, ¿qué es obligación pública? Sus instrumentos de deuda o patrimonio se negocian en un mercado público. Si alguna de las pequeñas empresas, sus acciones emitidas lo hicieron a través de una bolsa de valores, o si esta empresa hizo emisión pública de deuda, ejemplo, algún título, algún instrumento financiero, algún bono, ya no puede utilizar las NIF para pymes, porque está dentro de los exceptos. Entonces, es bien importante que esto quede claro. El segundo párrafo de obligación pública es si su actividad, o sea, la actividad de la pequeña y mediana empresa es mantener activos en calidad de fiduciaria. O sea, si esta pequeña empresa mantiene fondos de terceros, pongo algunos ejemplos como bancos, cooperativas y otras entidades, o sea, como maneja fondos de terceros, también se considera como entidad regulada, de interés público de muchas personas interesadas en que esa empresa funcione y persista en el tiempo de manera adecuada. Así que entonces a estas entidades se le exige que aplique las normas completas. No puede utilizar las NIF para pymes. Entonces, esas son básicamente las excepciones. Si usted como entidad, lo que nos están escuchando, en su empresa, en su negocio, no tiene nada de estos temas de obligaciones públicas, puede utilizar las NIF para pyme sin ningún problema, aunque facture 10 millones de dólares. ¿Sí? Estas son las únicas excepciones que podemos hablar del tema. Y de ahí parte del tema. Si no aplica, ni siga leyendo porque no puede aplicar esta norma. Seguimos con la sección 1. No se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora utilice NIF completa a que forme parte de un grupo consolidado utilizar la NIF. O sea, si donde usted está actualmente o su grupo financiero tiene una holding, una empresa que consolida a 3 empresas, cualquiera de esas subsidiarias puede utilizar NIF para pymes sin ningún problema, siempre y cuando no tenga obligaciones públicas. Una controladora también puede preparar sus estados financieros separados, no consolidados, sino separados en base a NIF para pymes. O sea, hay muchas variables que se puede dar, siempre y cuando que en ninguno de los dos casos tenga obligaciones públicas, que es la base. Bien, esa era la sección 1, conceptos y un poco de explicación del alcance, quién puede utilizar la NIF para pyme. Ahora vamos a la sección 2, que es, tenemos que ver algunos conceptos importantes que deben aplicar internamente ustedes. ¿Y cuáles son? Las NIF establecen que los costos y gastos representan salidas de beneficios económicos que producen una disminución en el valor de los activos, incremento del pasivo o una disminución del patrimonio. Son los mismos conceptos que ustedes manejan si están aplicando las NIF completas en la relación que existe entre costos y gastos.
¿sí? Recordemos que si un activo ya no genera beneficios económicos futuros, ya no se debe considerar un activo, sino que debe ser un costo o un gasto. Y así sucesivamente en el tema. Seguimos con la sección 2. Dice, los costos y gastos se deben reconocer en la contabilidad si se puede cuantificar de manera fiable y siempre que sea probable que en el futuro se generen salidas de beneficios económicos. Lo que le acabo de explicar, existe una estrategia relacionada entre el principio de devengado y el de asociación contable en el reconocimiento de partidas de costos y gastos. Un poquito seguimos la línea. Cuando usted esté enfrente a una transacción o registro contable de inventarios, de efectivo, de cuentas por cobrar, de activo fijo, deben repasar un poquito la norma, la sección que corresponde para ver cuál es el tratamiento contable y cómo debe ser revelado en los estados financieros. Entonces, da mucho énfasis porque a veces todos conocemos a veces la cultura de la pequeña y mediana empresa, que su estructura de control interno no es su fuerte, se dedican más al tema de ventas, negocios, clientes, atención al público y esto, y a veces descuidamos un poco la parte de controles y la parte contable. Y entonces no damos mucho énfasis a la relación de que un ingreso, una venta, tenga sus costos y gastos asociados, y a veces cometemos errores en ese sentido y los estados financieros no salen de manera comparativa como debe ser, con fluctuaciones en ingresos, en costos y gastos que no reflejan la realidad del negocio. Entonces, eso la norma trata de irlo eliminando, de ir esas malas prácticas, irla desechando un poco en este sentido, ¿no? Bien, seguimos con los costos y gastos. En la fecha del balance, el contador debe asegurarse que todos los gastos o costos realizados, o sea, devengados, recordemos el concepto de devengado, se encuentren registrados en la contabilidad. Esto no tiene ciencia, esos son los principios básicos de registro, que si una transacción es de noviembre, debe registrarse en noviembre, no debe registrarse ni en diciembre, ni en octubre, ni el otro año. Debe registrarse en el mes que se ejecutó y debe documentarse con toda la información necesaria que sustente ese registro contable. Debe existir un proceso adecuado para identificar pasivos ocultos, principalmente al final del año. Si su cierre contable es al 31 de diciembre, no deben esperar que los auditores vengan a decirle de que tiene gastos sin registrar, o sea, o que tengan pasivos no registrados. Dentro de sus controles contables, financieros y su estructura, esos controles deben asegurar de que se ha identificado aquellos gastos y pasivos que no se han registrado al corte o al cierre contable del 31 de diciembre. ¿Para qué? Para que sus estados financieros reflejen la realidad de la empresa. Si ustedes reflejan una utilidad de $75,000 y 2 meses después se dan cuenta que habían $40,000 de gastos sin registrar de este año, entonces no reflejaron adecuadamente los resultados de su empresa. Entonces es bien importante, principalmente al final de año. No quiero que se malinterprete esto que acabo de decir, porque debiera ser mensual. O sea, usted no debiera estar registrando gastos de un mes a otro, pero principalmente a la fecha de la presentación de estados financieros, es importante que todos los gastos y costos estén registrados en el periodo que debe ser. Bien, revisión de facturas que soportan gastos entre la fecha del balance y la emisión de estado financiero. Este es para algunos ejemplos de búsqueda de esos pasivos no registrados. Revisión de notas de crédito, débito, beneficios a trabajadores. Ustedes conocen su contabilidad, ustedes conocen la gestión de la empresa, así que deben estar claros en aquellos registros que la documentación se llega o se genera meses después, sin embargo, corresponden o pertenecen al periodo que se están presentando los estados financieros. Un ejemplo clásico de esta búsqueda de pasivos no registrados, dentro del contenido he incluido algunos ejemplos, ojalá que podamos
podamos abordarlos todos. Sin embargo, si no se puede, le quedan dentro del temario para que ustedes lo consulten más adelante. Pero bueno, este es un pequeño ejemplo donde dice que la compañía cierra su balance el 15 de marzo. De la prueba de pasivos ocultos se determina que se recibió una factura con fecha 17 de enero por $20,000 correspondiente al mes de diciembre. Básicamente, se debe registrar porque corresponde al año anterior, se debe registrar ese gasto de dicha factura de transporte contra una cuenta por pagar. Esto a veces, las respuestas que encontramos es que no, es que la factura me llegó en marzo o en febrero, ¿no? Pero el servicio de transporte o la venta se generó en diciembre, se generó en noviembre, entonces no es efectivo, es devengado. Entonces se debe registrar dicho costo, dicho gasto contra una cuenta por pagar porque es una deuda real que tú tienes porque te prestaron un servicio o te transfirieron un bien. Entonces debiera generarse un registro contable. Estas son las cositas que a veces nos descuidamos y cuando empezamos a sumar representa un monto significativo dentro de los estados financieros. Ok, salimos de la sección 2 y entramos a la sección 3, que es presentación de los estados financieros. Hay toda una sección enfocada a la presentación de estados financieros. Vamos a abordar algunos detallitos. Dice aquí, la presentación razonable de los estados financieros requiere el cumplimiento fiel de los conceptos y principios que acabamos de ver en la sección 2. La aplicación de la NIF para PYME supone la presentación razonable de los estados financieros. ¿Qué quiere decir este primer párrafo? Que si ustedes revisan estos dos libritos de las NIF para pymes, su contabilidad la registran en base a los preceptos y secciones de la NIF para pymes y sus estados financieros los genera la administración en base a estas normas y principios. Quiere decir que dichos estados financieros presentan de una manera razonable la información financiera, situación financiera y resultados de dicha empresa para esa pyme. Entonces, esta parte es importante y miren el segundo párrafo. Para una empresa con obligaciones públicas, no da como resultado una presentación razonable. ¿Qué quiere decir eso? Que si su empresa, su pyme, tiene emisión de bonos en una bolsa de valor y presenta su estado financiero en base a NIF para pyme, no está presentando su información financiera de manera adecuada. Ni se considera que es razonable, porque está utilizando inadecuadamente la norma. Debió utilizar NIF completa. Entonces, si usted no tiene obligación pública y cumple con las normas de todas las secciones que le aplique de la NIF para pyme, sus estados financieros están presentados adecuadamente y revelan toda la información financiera de manera razonable. Eso es sumamente importante, así que yo los exhorto a la lectura de estos dos libros. No son muy largos, así que y son entendidos. Bien, dentro de esta sección de presentación de estado financiero, no podemos dejar a un lado el concepto de negocio en marcha, también conocido como empresa en funcionamiento. ¿Qué dice? En la preparación de los estados financieros, la gerencia de la empresa evalúa la capacidad que tiene la empresa para continuar en funcionamiento. ¿Qué indica esto? De que la responsabilidad de la administración y la gerencia es todos los años evaluar que dicha empresa va a continuar funcionando en los siguientes 12 meses de la misma forma como lo ha hecho en el pasado. Eso es lo que se conoce como empresa en funcionamiento. Todos los estados financieros emitidos, auditados, que se presentan, van de la mano con este precepto, con esta premisa de negocio en marcha. Si alguna empresa de ustedes pretende cerrar en los próximos 12 meses o tiene situaciones de riesgo que pongan en duda esa existencia en los próximos 12 meses, el estado financiero lo debe decir. Esta parte parece sencilla y no importante, pero es muy importante porque si yo estoy leyendo un estado financiero
y en ningún lado dice que hay riesgo de negocio en marcha, yo estoy presumiendo de que esa empresa no tiene problema y va a seguir funcionando sin ningún problema, por lo menos en los siguientes 12 meses, en el siguiente año futuro. Si tiene problemas, debiera decirlo en la opinión del auditor y en los estados financieros. Eso causaría muchos problemas en el caso de que no se cumpla con este concepto de negocio en marcha. Si hay incertidumbre significativa sobre la capacidad de la empresa de seguir operando, se debe revelar estas situaciones en el estado financiero. No hay forma de no hacerlo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas situaciones que puede darse o conocidas como incertidumbre? Ejemplo, que su empresa tenga pérdidas recurrentes. De repente tiene 1, 2, 3, 4 años de tener pérdidas todos los años, todos los años. Recuerden que si tienen pérdidas recurrentes todos los años, su patrimonio va a ir disminuyendo por las pérdidas acumuladas. Se pudiera inclusive consumir el capital que ustedes tenían o aportaron al inicio del negocio. Entonces, pérdida recurrente es una incertidumbre. Déficit patrimonial o patrimonio negativo también es una incertidumbre. Capital de trabajo es negativo, pérdida de clientes, contratos, líneas de productos claves, vencimiento de concesiones. Todas estas son algunos pequeños ejemplos de aquellas incertidumbres que pudiera causar duda de que la empresa continúe operando como negocio en marcha en los siguientes 12 meses. Esta evaluación la debe hacer la administración todos los años para estado financiero. Bien, continuamos con la sección. Dice, una entidad presentará un juego completo de estado financiero, muy parecido a las ANIS completas. ¿Y cuál es este juego de estado financiero? ¿Qué debe incluir? Un estado de situación financiera, estado de resultados integrales, de cambio en el patrimonio, flujo, políticas y cifras. Igualito que la ANIS completa. No pueden presentar un estado financiero sin flujo, porque no estaría completo. O estado financiero sin el estado de resultados. Como tengo pérdida, mejor presento el balance, el patrimonio y el flujo y las notas. No presente estado de resultados porque estoy perdiendo. No podemos considerar entonces que son estados financieros completos. Para decir que mi estado financiero lo estoy presentando de manera completa, debe tener todas estas partes. Todos los estados financieros completos, incluyendo notas y políticas, deben formar parte de ese documento llamado estados financieros en base a norma. Bien, entremos en la sección 11, instrumentos financieros básicos. Esta sección es un poquito más técnica, pero es bastante sencilla considerando la ANIS para PYME. Dice, la sección 11.14 de la ANIS para PYME requiere que a la fecha del estado financiero, los instrumentos financieros básicos reflejen su valor justo. Ahora veremos cuál es su valor justo. Ya sea que se midan al costo menos deterioro o al costo amortizado. En este afán, como resultado de la aplicación de las políticas de medición, frecuentemente se realizan hoy en día ajustes por deterioro. A la fecha de los estados financieros, la administración, la gerencia debe hacer los estudios o los análisis de deterioro de sus activos. Tengo inventario, tengo que hacer un análisis de si hay deterioro en mis inventarios, si hay deterioro en mis cuentas por cobrar, si hay deterioro en mis activos fijos, si hay deterioro en mis propiedades de inversión, en mis propiedades disponibles para la venta. De todos mis activos debe haber un análisis de deterioro para ver si el valor contabilizado es ese valor de mercado o valor justo del cual hablamos. Un pequeño ejemplo, haciendo énfasis como instrumento financiero al tema de cuentas por cobrar o préstamos por cobrar. ¿Qué dice? La entidad al 31 de diciembre de 2019 presenta el siguiente portafolio de crédito. ¿De dónde sacamos esta información? O sea, toda esta información sale de la parte contable, de su información financiera, de sus controles, de su política, de su manual. De ahí sacamos toda esta información para análisis. ¿Qué dice? Un pequeño cuadro sencillito donde habla de una morosidad, un saldo o valor y una tasa de recuperación.
Crédito vigente, 2.008.000. Los créditos vencidos, entre 1 y 90 días, 100.000, 91 a 180, 60, y más de 180, 30.000. Y en la columna de la derecha dice, está la tasa de recuperación. Esa tasa de recuperación en base a un análisis que internamente hace la administración o contrata a un especialista que hace un modelo donde se establece históricamente las tasas de recuperación de aquellos préstamos. ¿Y qué indica? Que para mis créditos vigentes, corrientes, actuales, de 2.8, mi tasa de recuperación es casi del 100%, es 99%. Sin embargo, va bajando paulatinamente a medida de que mi morosidad o mi crédito va aumentando a un 87%, a un 72% y a un 22%. Los créditos a más de 180 días dice que existe un riesgo de que no los recupere, así que tengo un 22% de tasa de recuperación, o sea, un porcentaje alto de no cobranza en ese sentido. En base a esa información tenemos el desarrollo de este ejemplo. La NIE establece textualmente que una entidad evaluará el deterioro de sus activos financieros individualmente o de manera grupal. En este caso, como son créditos, se le puede dar concepto individual y grupal de una manera similar, y en base a ese precepto tenemos el siguiente análisis. Sencillísimo, vemos en columnas y vemos el valor del portafolio vigente, 2.8 millones con una tasa de recuperación del 99%. Quiere decir que en teoría voy a recuperar 2.772.000 y hay un riesgo de no recuperación de 28.000. Así sucesivamente en cada una de las columnas. Si ven, del saldo de 30.000, dice que la pérdida esperada en esa columna es de 23.400, claro, porque nada más tengo una tasa de recuperación de 22%. Entonces, en base a este análisis, que lo que le estoy presentando son ejemplos y guías. El modelo que cada uno de ustedes utilice debe surgir de un estudio individual de cada empresa. No se puede estar agarrando modelos de otra empresa aplicándolo en copy-paste a mi empresa, porque cada empresa y cada negocio y cada actividad es totalmente independiente e individual. Tienen que internamente hacer sus análisis y estudios y adaptarla a las condiciones de dicha empresa. Entonces, esto que les estoy presentando son ejemplos y modelos que ustedes pueden continuar o seguir o tomarlos como ejemplo para los modelos que ustedes vayan creando a nivel interno de cada empresa. Entonces, al final, a la fecha de los estados financieros, ¿qué tendría que registrar? Una provisión por deterioro de mi cartera, lo que normalmente se conoce como ejemplo, provisión para cuentas malas o provisión para pérdidas en cobro dudoso, pero de $81.200 a la fecha de los estados financieros. Contra, lógicamente, un gasto contra una provisión para llevar esas cuentas por cobrar que anteriormente indicaba que era 2.800.000, llevarlo a su valor justo a través de una provisión. O sea, si la administración no hace estos análisis y no hace provisión y ni siquiera sabe que tiene un deterioro, su estado financiero no se pudiera indicar que están presentados de manera razonable. Esta parte es muy importante y a veces pensamos que es muy complicado y eso está enredado, mejor olvídate de eso, lo vemos el otro año y nos vamos que el otro año y pasan 5 años y no lo hacemos. Estos temas hay que afrontarlos, hay que adoptarlos y después va a formar parte de su rutina diaria y su rutina mensual y anual de presentación de estado financiero. Entre más rápido aborden estos temas, mucho más fácil y mejor para la organización y su empresa. Y su control y subsistencia en el tiempo. Otro ejemplito que tenemos en cuanto a instrumentos financieros es, en la fecha del balance, la compañía mantiene vencida por 60 días una cuenta por cobrar comercial por 120.500. Al cliente número 2, el departamento de cartera estima que este valor será recuperado en un plazo no mayor de 4 meses. ¿Qué nos dicen? ¿Qué le dicen a los auditores cada vez que vamos a una empresa? Que todas sus cuentas por cobrar son recuperables.
No, aquí no hay problema de cobro. Tienen cuentas por cobrar hace 3 años ahí y no las cobran y nos dicen que no, si eso lo vamos a recuperar, lo vamos a recuperar. Bien, eso, la intención vale, pero para estado financiero el análisis no tiene que ser tan simple. Por eso es que hay que evaluar ese deterioro. Y el deterioro es la recuperación de ese saldo. Puede que lo recupere, pero lo recuperarás en un 100%. Si hay un riesgo de no recuperarlo al 100%, entonces debemos establecer los deterioros que sean necesarios. Desarrollemos el caso anterior. Los departamentos de crédito o cartera manejan el riesgo de crédito, definitivamente. Tienen sus políticas y procedimientos. Y por lo que saben, el momento en que los valores pendientes sean recuperados, en el caso planteado, asumimos que el cliente no es malo, no dice la administración, pero atraviesa problemas de liquidez. Ya hay una ponderación o riesgo. El cliente no es malo, pero tiene situaciones complicadas en su negocio, tiene problemas de liquidez y por eso no nos paga. Si no tuviera problemas, no hubiera pagado hace rato. Entonces viene la gran pregunta. Al día de hoy o a la fecha del estado financiero, si esa factura que no he cobrado a la fecha del balance vende esa cuenta por cobrar, ¿nos pagarían el 100% de esa deuda, de esa cuenta? ¿O nos harían un descuento por pago a futuro o por riesgo de cobrabilidad? Lo más probable que sí. Entonces, si hay un riesgo de cobrabilidad y si yo salgo al mercado a vender esa factura, en vez de que me den 120.500, me van a dar $110.000, ejemplo, entonces quiere decir de que hay posibilidades de deterioro importante. Entonces, en ese rango de ejemplo y siguiendo la línea, entonces, ¿cómo calculamos ese posible deterioro de esa cuenta por cobrar? Entonces, en ese sentido, le traigo este pequeño ejemplo de la factura original del ingreso que se generó en su momento, 120.500, a una recuperación según el departamento de créditos o cobros y recuperaciones. Dice que en 4 meses cobramos eso. Entonces, se le establece una tasa de descuento, en este caso del 18%, puede ser del 10%, puede ser una tasa de mercado o de referencia bancaria. Eso se determina internamente. Lo único que debe ser razonable y sustentable, y se calcula una fórmula de valor presente sumamente sencilla donde se lleva el valor al vencimiento, el valor futuro, al valor presente, que es una fórmula sencilla de valor futuro, 1 más i a la n. Entonces, si hacemos ese cálculo, ese monto de 120.000 dentro de 500 dentro de 4 meses, hoy se convierte en 113.500. De esta manera, de esta forma, o es una de las formas para calcular un posible deterioro en el riesgo de cobrabilidad de eso. ¿Y cómo lo registramos? Parecido al registro anterior, gasto o costo, pérdida por deterioro contra la provisión para llevar esa cuenta por cobrar a su valor justo o valor de mercado, valor de recuperación en el momento de los estados financieros. Bien, salimos un poquito de la sección y nos vamos a la 13, que habla de inventarios. Muchos de nuestras pymes, uno de sus principales activos son los inventarios. El mal manejo de los inventarios nos puede ser la diferencia entre ganar o perder en un año. Porque compré demasiados inventarios, la custodia de los inventarios no es la más adecuada, no tengo seguros para proteger dichos inventarios, los niveles de seguridad para pérdida de inventario por robo, por inundaciones o cualquiera de estos tipos no son buenos. Entonces, el manejo de los inventarios es clave en nuestras pequeñas y medianas empresas para el éxito de un año de gestión. Así que vamos a darle un poquito de énfasis en esta sección 13 a los inventarios. Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo, sabemos que es el costo de adquisición, y el precio de venta estimado menos cualquier gasto para hacer la venta. Si yo compro algo en $50, que es mi costo, y lo vendo en $80,
¿verdad? Entonces ya tengo mi costo y mi precio de venta. Pero si para vender ese producto yo tengo que pagar $5 de comisión por venta, entonces esos $5 de comisión por venta es lo que se conoce como gastos para ejecutar la venta, porque está directamente asociado. Esos $5 no se incurren si no vendo, ¿sí? Entonces, tenemos el costo, tenemos la venta, pero tenemos también un gasto para hacer dicha venta. Entonces, se considera como un gasto directo de esa venta. Se lo pongo nada más como ejemplo para que lo tengan presente. Siguiente párrafo que nos indica, el costo de adquisición incluye precio de la compra, los aranceles de importación, los impuestos no reembolsables, transporte, etc. Los intereses por financiamiento en la compra de inventario se reconocen como gasto de intereses y no como parte del costo del inventario. Recordemos que la NIF completa, hay toda una norma que es costo de préstamo, donde nos da la opción de que si adquiere un préstamo para comprar inventario o adquiere un préstamo para construir un activo, o sea, me da la opción de que yo pueda capitalizar dichos intereses como parte del costo del préstamo al activo. En este caso, en el caso de los inventarios, se llevaría a resultados. Bien, fórmula del cálculo del costo. Resalto lo que está en rojo en este punto, ¿no? No sé si se acordarán del famoso método LIFO para las NIS completa y las NIS para PYME no está permitido. Así que si ustedes actualmente en su empresa manejan este método y empiezan a adoptar las NIS para PYME, deben ir viendo de que no es permitido. Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habituales y de los bienes y servicios producidos para proyectos específicos utilizando el método de identificación específica. Esto se ve muy poco. Se ve muy poco. Más se ve en los métodos del segundo párrafo. Adicionalmente puede utilizarse el método FIFO o costo promedio ponderado. Primero que entra, primero que sale. Es lo que más se ve en nuestros clientes, tanto empresas grandes como empresas pequeñas. El de identificación específica no se ve mucho, ¿verdad? Pero resalto que el último que entra, primero que sale, que es el LIFO, no es permitido y no pueden utilizarlo si sus estados financieros son en base a NIF. Deterioro de inventarios. Esto normalmente no se evalúa. A veces ni siquiera se hace toma física de inventario a final de año. Y eso, hasta que es malo, es una falta de descontrol, porque las tomas físicas de inventario son parte del proceso de control para validar mi existencia en libros. Entonces, debiera, dependiendo del producto y dependiendo de las circunstancias y movimiento de dicho inventario, por lo menos hacerse una toma física de inventario anual. Si es necesario, hacerla un poquito con más regularidad. Bien, ¿qué dice la sección 13? Dice, inventario requiere que a la fecha del balance se identifique las existencias de deterioro y que la existencia en esa fecha se encuentren medidos a su precio de venta, menos los costos de venta, y se reconozca la pérdida por deterioro de valor. Algunas de las pruebas enfocadas a identificar deterioro son, o sea, deben llevar un reporte de rotación de inventarios. Ustedes tienen, ejemplo, 20 tipos de inventario. En su informe de rotación de inventario pueden evaluar qué productos su rotación ha disminuido significativamente. El año pasado se vendía cada 7 días, cada 8 días, y este año se está vendiendo cada 35 días, cada 40 días. O sea, la rotación del inventario es importante. La caducidad. Tenemos muchos inventarios con fecha de vencimiento. Yo tengo un cliente que todos los años tiene que destruir muchos inventarios porque se vencen. Entonces, ahí hay que evaluar no solo la custodia de dicho inventario, sino las políticas de vencimiento de dichos inventarios, el manejo para ver qué está pasando, porque cada inventario destruido es pérdida.
son costos que tú no has podido vender y estás afectando la economía de tu empresa. Entonces, el manejo de inventario en cuanto a caducidad es importantísimo. Hablamos de la observación física y hablamos de la medición de dicho deterioro. Les traigo también un pequeño ejemplo de cómo pueden medir quizás ese deterioro de inventario. En base al ejemplo, indica que la empresa, la entidad, mantiene un inventario tipo A con stock de 85,000 unidades, con un costo de 54 centavos balboas por unidad. Durante el año se vendieron 18,000 unidades, por lo que la entidad tendrá que reconocer una pérdida por deterioro. La política de la compañía es de 12 meses de inventario. Si ven, evidentemente se ve que compró inventario de más. ¿Por qué? Porque su promedio de venta anual son 18,000 unidades y en algún momento, por alguna razón, compró o tenía en su bodega 85,000 unidades. Si son inventarios perecederos o que venzan o que pasen de moda por temas de tecnología, lo más probable es que ese inventario se le quede, lo tenga que rematar o simplemente no lo pueda vender. Entonces, en la tabla que se ve abajo, se hace un pequeño análisis de las existencias de 85,000 unidades, el costo total de 45,900, las ventas de esas unidades, 18,000. Si ven 1,500, estaríamos hablando más o menos de que por mes, las ventas estaríamos hablando de 1,500 unidades por mes. Si sacamos un promedio, si vendo 18,000 al año, más o menos 1,500 al mes. El stock en meses, en base a esta relación, son de 57 meses y dice que la política de la empresa son 12 meses. Entonces, evidentemente hay un exceso de inventario enorme que, como mencioné, por alguna razón compré en exceso o a veces las empresas aprovechan promociones pensando que la pueden colocar en el mercado y venderla, pero no sale muy bien el negocio y me quedo con existencia. Entonces, si al final del año, a la fecha de mis estados financieros, tengo esta situación, lo más probable es que tenga que hacer un análisis de deterioro y establecer una provisión para este tema. En este caso, el deterioro, estamos hablando de $36,180 en base a este análisis y tiene que registrarlo. Yo siempre le digo a mis clientes, o sea, las cosas hay que afrontarlas y hay que asumirlas, porque eso nos da bases y retos para hacer las cosas bien en el futuro. Si le damos la espalda a estos temas y año tras año no registramos las provisiones o no hacemos los análisis que debemos hacer, eso por obra y gracia del Espíritu Santo no se va a eliminar, ni se va a desaparecer, ni va a venir un mago y lo va a sacar de nuestros registros contables. Eso se va a acumular año tras año y se nos va a convertir en un problema mucho mayor, que la toma de decisión va a ser mucho mayor. Entonces, las cosas anualmente se analizan y se toman las decisiones, aunque a veces sea dolorosa. Pero esa decisión dolorosa nos lleva a hacer las cosas mejor el siguiente año y a aprender de los errores. Bien, entramos en la sección 23 ingresos y nos indica que la NIE establece que un ingreso representa una entrada de beneficios económicos. Si vendo un producto, espero cobrarlo. O sea, espero en un futuro cobrar y que entren beneficios económicos en mi empresa a través del cobro, que produce un incremento en el valor de un activo. O sea, al vender, venta contra una cuenta por cobrar, aumenta un activo, un decremento en un pasivo, porque tengo un pasivo diferido, o un incremento en el patrimonio. O sea, las utilidades año tras año se acumulan dentro de mi patrimonio y aumentan mi patrimonio de la empresa y de los accionistas. En la fecha de los estados financieros, una entidad debe evaluar en qué circunstancias no sería posible que esa entrada de beneficio económico se genere. Por eso es que normalmente se debe evaluar principalmente a la fecha de los estados financieros si la empresa debe establecer algún tipo de provisión por devolución de productos, provisión por descuento de productos o provisión por garantía de productos. Vamos a ver algunos ejemplos en este sentido. Son ejemplos sencillos que cada uno lo debe recoger y adaptarlo un poquito a las necesidades de su empresa. Ejemplo,
De la venta de inventarios realizadas durante el año 2019, $1 millón en promedio, y esto es histórico. ¿De dónde sale la información? De su contabilidad, de su finanza, de su control. En promedio, el 7% son devueltos durante los primeros meses del año siguiente. En este caso, dado que conocemos esta información y sabemos lo que va a pasar, que, ejemplo, en enero del año siguiente me van a devolver un 7% de lo que vendí. Si me lo devuelven, no va a haber beneficios económicos futuros porque no va a haber una cuenta por cobrar ni va a haber un efectivo que voy a cobrar porque no es una venta. Entonces, ese análisis se debe hacer a la fecha, el 31 de diciembre del estado financiero, y de ser necesario hay que registrar una provisión en ese sentido. En este caso, el 7% del millón, $70,000, que se considera como un menos ingreso en este sentido. ¿Por qué? Porque históricamente sabemos que va a haber devoluciones que no vamos a poder cobrar en su momento. Otro ejemplito que tenemos, como ejemplo 2, también enfocado a los ingresos y a las ventas, es que la venta de inventario realizada durante el 2019 por $1.400.000, la entidad emite una nota de crédito en enero del 2020 como descuento de la factura del año previo por $100,000. Al igual que el caso anterior, no existe la probabilidad de entradas de beneficios económicos. Entonces, ese ingreso no me va a generar cobros en un futuro. O sea que ese análisis debiera. Normalmente los estados financieros se van generando en febrero, marzo, algunos en enero del siguiente año. O sea que esta información que estamos hablando la conocemos. La conocemos, entonces podemos tomar decisiones en ese sentido. Bien, siguiendo con los ingresos, o sea, para que una empresa pueda reconocer sus ingresos debe cumplirse todos estos conceptos, ¿sí? El valor de ingreso pueda medirse fiablemente, la entidad ha transferido el bien, la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas. O sea, todo esto es la parte legal. Cuando usted esté enfrente a una transacción y duda si reconozco o no un ingreso o no, deben, y su estado financiero en base a NIF, deben ver si se cumplen todas. No es si se cumple uno o dos, se deben cumplir todos estos requerimientos para que reconozcan el activo. No es si facturé, que normalmente es a veces la respuesta que nos indican. No, es que la factura ya se emitió, pero el inventario todavía está en mi bodega. Entonces, espérate, pero es que no se han cumplido los preceptos que indica la norma. O sea, no puedes reconocer un ingreso porque la transferencia del bien no se ha hecho. Ejemplo de estos ingresos son los famosos ingresos diferidos. Un ingreso devengado es igual a un bien transferido o un servicio prestado. Usted no puede reconocer un ingreso por un servicio que no ha prestado. Un ingreso diferido es igual a una factura de venta emitida, donde no existen los costos asociados. No puedo, porque emití la factura, registrar una venta, ejemplo, y el costo todavía no lo tengo, porque los costos de la mano de obra de esos ingenieros, de esas personas, de esos técnicos que va a desarrollar el servicio, no se ha generado. Entonces, registro un ingreso sin costos y gastos. Eso no se puede hacer, como hemos conversado anteriormente. Tenemos un ejemplito de esto. De las ventas de inventario facturadas en el mes de diciembre por $250,000, el 50% de estos inventarios fueron despachados en el mes de enero. O sea que al 31 de diciembre, a pesar de que está facturado, estaban en mi bodega. Estaban ahí. Si se quemaba esa bodega, no era problema de mi cliente, era problema mío porque mi inventario todavía estaba en mi bodega y es responsabilidad mía, riesgo mío y pérdida mía. O sea que no debiera reconocer un ingreso por esos inventarios que no es transferido los riesgos y beneficios. Es por ello de que, para efecto de los estados financieros y los registros, debiera rebajarse ese ingreso contra un ingreso diferido, que normalmente es un pasivo, para reflejar en resultado el ingreso real, que cumple con las disposiciones que vimos anteriormente de la norma. Otro ejemplito es, se vende un pasaje aéreo por $1,000
y dentro de las promociones que tiene la empresa, se obsequia al cliente 500 millas, 500 kilómetros que podrá canjear en un futuro por boleto aéreo. El valor razonable de los kilómetros es $70. O sea, las 500 kilómetros representan 70 balboas. O sea, ¿cómo registro? Hago ese registro contable. Tenemos, digamos que se pagó, o sea, la persona que compró el boleto aéreo pagó en efectivo, entra $1,000 de efectivo, pero el ingreso, ¿cuál es? ¿Sí? Ingreso diferido 930, ingreso diferido por plan de fidelidad $70. ¿Por qué no fue resultado? Sería la pregunta. Si ya me lo pagaron, ya tengo la plata de la vaca. Porque el señor no se ha montado en un avión y no se ha ido y no lo ha utilizado. No ha usado su pasaje que compró. Quiere decir de que no ha usado las instalaciones del aeropuerto, no ha utilizado el avión que lo va a transportar, las azafatas, el piloto, nada, no hay costos, no hay costos. Entonces no puedo registrar un ingreso si todavía no tengo los costos relacionados directamente a ese ingreso. Entonces se registra como un ingreso diferido hasta el momento que esa persona hace efectivo, toma su boleto aéreo, toma el avión y se va a pasear. Veamos un poquito de los ingresos en cuanto a prestación de servicios, porque hay tenemos muchos clientes y pymes que se dedican no a la venta, sino a la prestación de servicios. O sea, una característica importante de las pymes es que a veces el mismo dueño o el emprendedor es el que ejecuta gran parte de las funciones y generación de ingresos o productividad de la empresa. Entonces, esta parte de prestación de servicios es importante. Se reconocerá un ingreso para la prestación de servicios cuando se satisfaga los siguientes 4 condiciones. Las 4, no es selectivo. El valor de ingreso puede ser valorado o medido fiablemente. Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos muy similares a los temas de venta. El grado de terminación de la transacción en la fecha del balance puede ser valorado con fiabilidad. Y los costos incurridos ya realizados en la transacción y los costos para terminarla puedan valorarse con fiabilidad. Todo esto, si los que quizás están familiarizados con las NIF completas, todos estos términos y todas estas explicaciones se relacionan mucho con la NIF 18, que era reconocimiento de ingreso. Como esa norma ya murió, ya fue reemplazada por la NIF 15, todos estos conceptos cambian con la nueva norma. Y me imagino que cambiarán cuando salga la nueva versión de las normas de NIF para pymes. Pero por ahora, esta es la que ustedes tienen que utilizar. Veamos cómo lo hacemos. Tenemos un ejemplo para ello. Sencillito, en el cual el 1 de diciembre la compañía es contratada para realizar un estudio de factibilidad por un valor de 100. Los costos estimados, esta de costos estimados es bien importante porque en venta, bueno, compré y vendí y ya sé mis costos y no pasa nada. Pero en prestación de servicios normalmente hay un análisis, una estimación de horas o del trabajo que se va a hacer y se indica en base a las horas que voy a invertir en este servicio y lo que me va a costar, considero que puedo facturar 100. Estimo que mis costos y mis gastos para ganarme esos $100 van a ser 60. El plazo de ese servicio va a ser 2 meses. ¿Qué hacemos? Bien, la solución abajo está, porcentaje de determinación. Para el primer mes que debo contabilizarlo, no debo hacerlo al final de los 2 meses. Todos los meses contabilizo mi parte. Bien, hago una relación sumamente sencilla. $25 son los costos incurridos al cierre del primer mes. 25 entre 60, que es el costo total, me da un porcentaje de 41.67. Y eso es lo que utilizo de base para registrar en el primer mes mi ingreso. Lo que se conoce como avance de servicio, avance de obra. 100 por 41.67 indica de que debo registrar como ingreso 41.67. Entonces registro, el primer registro arriba, en el mes 1, si ven, costo de servicio $25.
efectivo, proveedores. Acuérdense que si es costo es porque tuve que incurrir en algo. Así que digamos que pagué o es una cuenta por pagar o algo. Entonces ahí está la porción de los $25 de costo del primer mes y registro del ingreso de la relación porcentual cuentas por cobrar contra el ingreso de ese mes. Recuérdense que el ingreso total son $100. Para el primer mes reconozco $41.67 como ingreso del primer mes en avance de obra. Y después, en el segundo mes, debí terminar el servicio, así que registro toda la transacción. Así que registro los costos restantes de $35, 25 más 35 son los $60 total del proyecto. Y en este caso, como ejemplo, se reversa, puede haber otras modalidades, pero aquí se reversa el ingreso que se estableció y se establece el ingreso total por $100 contra el efectivo o la cuenta por cobrar. Un registro sencillo en avance de obra que pueden utilizarlo de modelo para que mensualmente puedan contabilizar sus ingresos en avance de obra. Si ustedes logran en ese primer mes facturar su ingreso, entonces sería fabuloso. ¿Por qué? Porque su reconocimiento de ingreso va de la mano con su facturación. Bueno, siguiendo con ingresos, tenemos un ejemplito de pagos diferidos. No sé si entrar mucho en este tema. El concepto de acá que se menciona es cuando se pudiera interpretar que hay algún tipo de financiamiento. ¿Y cuando se interpreta que hay un tipo de financiamiento? Cuando ustedes se salen de un crédito, del periodo de crédito normal. Si su empresa a su cliente le ofrece un crédito a 30 días o a 45 días o a 60 días, es un crédito normal dentro del marco del comercio y de la gestión que ustedes hacen todos los meses. Pero si para un cliente especial ustedes le conceden un crédito extendido de 9 meses, págame en 9 meses, págame en 12 meses, se considera que ese plazo está fuera del rango normal de crédito comercial que ustedes le están dando a sus otros clientes. Si pasa eso, entonces se considera que hay un tema de financiamiento, que ustedes le están financiando al cliente para que le paguen 9 meses, para este ejemplo que estoy dando. Entonces, si eso pasa, y no es que esté malo, no es que sea incorrecto, pero si eso pasa, entonces ustedes tienen que aplicar este concepto de pago diferido, en el cual hicieron una factura por $100,000, pero le estás dando un plazo de 9 meses para que tu cliente te pague. Entonces tú estableces una tasa de referencia, haces un cálculo de valor presente y esos $100,000 a 9 meses se te convierte hoy en 93,496. La diferencia de eso, ¿qué se considera? Que es un interés que tú vas a ganar en 9 meses por financiamiento, por el financiamiento o el crédito que le está dando a tu cliente. Hace una tabla de amortización sumamente sencilla. En Excel hay muchas que se pueden utilizar. ¿Y cómo registras? Ya no registras como ingreso $100,000. Si ven, registran cuentas por cobrar contra el ingreso $93,000 que salió de este cálculo de valor presente, ¿sí? Y mensualmente, durante los 9 meses, vas a registrar el ingreso por interés. Cuando el cliente te pague durante 9 meses la mensualidad, entonces cuando registra esa mensualidad que te paga el cliente, una porción va a disminuir la cuenta por cobrar, crédito, y la otra porción es el ingreso por interés que vas a ir registrando todos los meses. Esto, en mi concepto, es mejor evitarlo para no complicarse un poquito, pero lo quise traer porque si lo utilizan o lo tienen, es importante que lo revelen de esta manera. Repito rapidito. Si están dentro de los plazos de crédito normales y comerciales que ustedes le dan a todos sus clientes, no pasa nada.
Pero si tienen alguna preferencia o algún trato especial para algún cliente donde le venden mercancía o le prestan un servicio y le dices págame 9 meses, págame 12 meses, págame 13 meses, pudiera considerarse que hay un tema de financiamiento. Entonces entra este concepto de aplicar un interés y tasa de descuento. Así que le dejo el ejemplo para que ustedes puedan evaluarlo de esta manera. Hasta aquí es, digamos que la parte de norma de NIF para PYME, lógicamente viendo nada más algunas secciones de las 35 que son. Yo los exhorto a que puedan bajar de internet los 2 libros, son pequeños, y que los puedan ir repasando. Esos libros no se leen página 1, página 2, página 3 y agarro 3 días para leerlo, sino que cuando tengo un problema me voy a la sección, la leo, la analizo, la interpreto y concluyo. De esa manera van aprendiendo, van dominando las normas, saben dónde buscar cada concepto y solucionar los problemas que tengan. Bien, vamos a hablar rapidito de los temas de retos y desafíos, oportunidades en la nueva normalidad. Sabemos que prácticamente desde septiembre de este año, después de 6 meses de confinamiento y de muchos problemas que ha golpeado de manera importantísima a nuestras pequeñas y medianas empresas, algunas no van a regresar, otras están en la etapa de ver qué hacen y otras están ya, han regresado modificadas o adaptadas a la nueva normalidad en base a esa realidad que quizás se ha hecho más fehaciente y más directa desde septiembre, cuando empezó el regreso en base a las políticas del MINSA. El 21 de septiembre, el 28 de septiembre y después el 12 de septiembre y recientemente ya aperturando el tema de los domingos. Ya, señores, lo que hay que hacer es crear las condiciones de bioseguridad para nuestras empresas, para nuestros colaboradores y echar adelante. Echar adelante con ánimo y con actitud. Así que en base a eso es lo que queremos, lo que quiero expresarle un poquito. Retos organizacionales. El principal reto ante tiempos inciertos es la sostenibilidad del negocio en sí mismo. O sea, si ustedes tienen un negocio viable, echemos para adelante. Si en su análisis que hacen consideran que este negocio en los tiempos que está no es viable, tienen que quizás buscar otras opciones, diversificarlo o buscar alternativas. Pero si en ese análisis ustedes concluyen de que mi negocio es viable y puedes echar adelante, entonces actitud ante eso. Actitud ante eso y crear alianzas estratégicas para salir adelante. La empresa se enfrenta a la necesidad de organizarse para establecer estrategias, identificar riesgos y alinear esfuerzos, considerando como factor importante el manejo del flujo y la tecnología. Si hemos aprendido de todos estos meses de confinamiento, es que, y en este retorno, es que un punto clave de éxito es el manejo del flujo de efectivo. Si ustedes trabajaban con flujo de efectivo y si no trabajaban, yo los exhorto a que sencillito, utilicen en Excel un cuadrito donde indiquen mis entradas de efectivo, mis salidas de efectivo y mi disponible, porque eso es parte clave de la existencia de nuestras pequeñas empresas, por lo menos de aquí a diciembre. Manejo de flujo y ojalá puedan hacer inversiones en el tema de tecnología. Hemos visto cómo en todos estos meses se han ajustado los negocios utilizando la tecnología de una manera impresionante. Y tecnología no es sinónimo de no tengo plata o la inversión es muy alta. No. Exploremos las posibilidades de que nuestro negocio se vaya yendo a la tecnología y las bondades de redes sociales para el beneficio. En mi concepto, el tema de teletrabajo vino para quedarse. Yo creo que es una tremenda alternativa, incluyendo alternativas para beneficios a los colaboradores,
poder quedarse en sus hogares con su familia, ejemplo, un día a la semana, siendo totalmente productivo desde tu casa, yo creo que vino para quedarse. De esa manera, como quien dice, nos libramos de tranque de 2 y 3 horas diarias. Entonces, yo creo que es una parte fundamental en las posibilidades que existen para este nuevo retorno. Bien, seguimos con los retos. Reto operacional, mantener el flujo efectivo y flujo de ingresos en concordancia con los compromisos y regulaciones según sea su necesidad. Sabemos que todos estamos endeudados, ¿no? Por eso el manejo de flujo es importante. Y arrancar el negocio lo más rápido posible, controlando los costos, los gastos, y que los flujos se vayan acumulando para ir pagando esas deudas. No se van a desaparecer esas deudas. Lo que sí tenemos que irle haciendo frente a medida de que los flujos se vayan generando, ojalá operativos, o sea que mi mismo negocio genere los flujos para ir pagando mis deudas, pero lo más probable es que voy a tener que buscar financiamiento. Reto de financiamiento, definir el mejor uso de la disponibilidad actual del efectivo. Si me quedó algo de mi empresa, bueno, tengo un disponible ya de mi propia empresa que debo echar mano y usarlo de manera inteligente y eficiente. O gestionar otro flujo de caja, incluyendo financiamientos. Deben estar muy atentos a todos los financiamientos que a través del gobierno se está dando. Yo sé que los trámites a veces son engorrosos, son problemáticos, a veces nos aburren, nos toman tiempo, pero yo creo que debemos seguir esa línea. Repito, si nuestro negocio es viable y puede salir adelante, yo pienso que el buscar financiamiento responsable y cumplir con dicho financiamiento es parte clave en esto. Ustedes deben buscar el punto de equilibrio. Por lo menos en mi concepto, de aquí a diciembre, si ubicamos el punto de equilibrio, sabemos cuál es nuestro punto de equilibrio, por lo menos cerrar el año en estos meses, 2 meses y medio, 3 meses que queda, por lo menos de que no perdamos, por lo menos que mis ingresos sean igual a mis costos y mis gastos. Aunque no ganemos, pero arrancamos nuestro negocio y nos preparamos para un 2021 que esperemos que sea mucho mejor. Reto tecnológico, adecuar las necesidades de teletrabajo, ya lo hablamos, profundizar la transformación digital en beneficio de los modelos de negocio. Viendo algunos seminarios y artículos, indican de que en temas de tecnología, esta pandemia nos ha avanzado de 3 a 5 años. O sea, lo que íbamos a hacer en tecnología dentro de 3 años ya lo estamos haciendo en este año 2020. O sea, que hemos adelantado por necesidad los temas tecnológicos a nuestras empresas y nuestros negocios en 3 a 5 años. Entonces, el que no se adapte a eso pudiera tener problemas. Recursos humanos, proteger el talento humano, los puestos clave será fundamental para afrontar el éxito. Recordemos que en nuestras pequeñas empresas, los dueños de las empresas, el emprendedor, su familia forma parte de ese talento humano. Entonces hay que cuidarlo, no solo como empresa, sino como familia, ante la pandemia, ante el virus y para el futuro de nuestro negocio, ¿no? Comunicación, mantener una comunicación constante con los clientes, grupos de interés. Para mí hacer alianzas es importantísimo. O sea, quizás ustedes tienen un local que pudieron negociar con el arrendador y le bajó el arrendamiento al 50% o al 60%, pero tienen mucho espacio. No están utilizando el 60% de ese espacio. Oye, hagan alianza con otros emprendedores, con otros negocios que pudieran subarrendarle ese espacio y ya no va a haber un negocio ahí, sino va a haber 2 y 3 negocios y entre todos se ayudan. Yo pienso que esas alianzas estratégicas a nivel de las pymes va a ser importante para afrontar estos retos y desafíos. Diseñar medidas y protocolos que ayudan a resolver los temas de prevención de riesgos laborales, el control de acceso a la oficina. Recordemos que ahora tenemos más gastos y más costos con todos los temas de seguridad, el gel, las mascarillas,
que si la alfombra, o sea, todo eso son costos adicionales que lamentablemente debe formar parte de nuestro presupuesto y debemos afrontar. No podemos arriesgar el negocio y nuestros colaboradores por no gastar en este tipo de seguridad o de bioseguridad. Oportunidades, el tema de e-commerce. Ustedes han visto ahora cómo todo se vende por internet, a través de su celular, a través de la página web, a través de las redes sociales. Todo mundo ha hecho o ha tratado de seguir con su negocio. Entonces, aprovechemos estas oportunidades de redes sociales. Yo creo que sería buenísimo las oportunidades de la banca de oportunidad, innovar, reinventarse, diseñar planes, establecer nuevas estrategias y alianzas. Yo creo que forma parte de todos estos proyectos. Bueno, el gobierno se ha dado cuenta de que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son fundamentales, son claves en este nuevo reinicio post-pandemia. Y es por ello de que le traigo a manera informativa este proyecto de ley. Ya salió de asamblea, pero entiendo que todavía no ha sido ratificado. Pero siento que es muy positivo porque lo que busca este proyecto es bajar las tasas de impuesto impositiva a las pequeñas y medianas empresas, incluyendo las MIPYME, ¿sí? Modificando el artículo 699A del Código Fiscal y se adiciona un artículo nuevo 700A del Código Fiscal. Ahora mismo está en las redes sociales este artículo, este proyecto de ley. No debemos, o sea, debemos mantenernos informados en todas las ventajas, todas las leyes, todos los decretos ejecutivos, todas las facilidades que el gobierno pudiera dar y las alianzas que pudiéramos establecer. Debemos estar pendientes al día con esta información para beneficiarnos adecuadamente de ella. Este proyecto de ley, ojalá sea ratificado rápidamente. Lo que busca a partir del 2020 es bajar la tabla de impositiva de pago de impuestos para estas pequeñas y medianas empresas, incluyendo las personas naturales, ampliando inclusive el rango de alcance, que antes era hasta ingresos hasta 200,000, bueno, ahora lo lleva hasta $500,000. O sea que va a abarcar un número mayor de pequeñas empresas que pudiera acogerse a este tema. Así que es bien importante que pudiéramos, que puedan revisarlo, puedan verlo y puedan estar al día en esto y beneficiarse a partir del 2020. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Es la presentación que le tengo. Le entregué el material a la gerencia, a CECOPE, de la presentación, e inclusive el proyecto de ley también. Espero que se lo puedan mandar y que ustedes puedan revisarlo y se beneficien de todos estos beneficios y bondades que pudieran tener en el mercado para echar su negocio adelante. De mi parte y de parte de Nexi Auditores Panamá, agradezco nuevamente a CACESO, a CECOPE, por el espacio de este conversatorio, que, bueno, no es tanto conversatorio, porque he pasado hablando y espero que hayan algunas preguntitas que pudiéramos ayudar, ¿no? Gerente, no sé si hasta aquí. Ajá. Sí, muchas gracias, licenciado. La verdad que es muy interesante todo lo relacionado a estas normas aplicables a la NIF. Y bueno, el conversatorio realmente empieza ahora, ¿no? Porque ya abrimos el espacio de preguntas y respuestas sobre todos los aspectos que ha mencionado. En la sala contamos con varias personas profesionales de la contabilidad que sabemos que probablemente hayan quedado algunas dudas, algunas incógnitas que vamos entonces a ir recibiendo a través del chat y para poder irlas desarrollando, ¿no? Aquí tenemos una sobre, es más que todo un comentario o una recomendación que usted nos daría. Claro. En el caso de que hay muchas pymes que ni tan siquiera llevan una contabilidad formal. Llevan una contabilidad cuando el banco le dice, oye, quiero un financiamiento y necesito estado financiero. En ese momento es que el empresario recurre a un contador
para que le levante una información que necesita para el banco. La recomendación suya para iniciar una adopción de NIF. Bueno, lamentablemente esa es la triste historia que hemos estado de hace muchos años a través de entrenamiento, capacitaciones en diferentes espacios hemos tratado de apoyar, pero es la realidad. Pienso que se ha disminuido, ha reducido bastante, pero es la realidad en este sentido. Quizá la recomendación que que siempre doy y le puedo dar nuevamente es el concepto de por qué yo tengo un negocio o por qué yo tengo una pequeña empresa, para qué la quiero, cuál es mi visión a corto, mediano, largo plazo. O sea, yo tengo un negocio o hice un emprendimiento a largo plazo para o sea, dejarle un mejor patrimonio a mis futuras generaciones, o hice un negocio para ver si me va bien. A ver, voy a ver este año para ver cómo me va, y si me va bien, sigo. Si me va mal, cierro eso. Pienso que por ahí va mucho el tema. Si yo hice un emprendimiento y tengo una idea de negocio, la ejecuto, establezco mi pequeña empresa, pero con una visión en la cual parte de mi familia forma parte de este negocio y quiero dejarle un mejor patrimonio a mis futuras generaciones, entonces yo no puedo andar sin contabilidades, haciendo las cosas a última hora, emparchando por ahí, otro parche por acá. Eso no funciona así porque tarde o temprano van a tener problemas financieros, contables y fiscales, y hasta contingencias van a tener. Entonces, ¿qué recomendación le puedo dar? La parte de registros contables, que hay mucha diversidad que se pueden dar de buenos profesionales que pueden llevarlo, forma parte de su presupuesto anual. O sea, usted debe establecer, buscar cotizaciones y establecer en su presupuesto anual que debe llevar registro contable y estado financiero. Forma parte de su negocio. Si eso le va a costar anualmente $500 o $1,000, forma parte de sus costos y sus gastos. Eso no se puede obviar. Es como los costos de ventas o los gastos de venta o de alquiler. O sea, si usted necesita un alquiler para hacer su negocio, también necesita una contabilidad y estado financiero para hacer viable su negocio a largo plazo. Sí, gracias. Y definitivamente eso lo tienen que, como usted dice, meter en los presupuestos, porque muchas veces lo ven como un gasto innecesario y que piensan Correcto. Que la labor del contador viene a ser útil cuando van al banco a pedir un financiamiento. Y entonces ahí es donde muchas veces, a veces los negocios fracasan y hay negocios buenos, muchas veces buen mercado, buen producto, sobresalen de la competencia, pero viene el tema contable de controles, entonces que hace que colapsen los negocios. En esa misma línea dice que la reestructuración económica recae en el desempeño de las pymes, tal y como usted lo mencionó, y existen los programas de financiamiento, todos los programas de financiamiento, ya sean los que venían antes de la pandemia y los programas que está llevando adelante el Estado con algunas instituciones. Lo primero que le van a pedir al empresario o al emprendedor es, oye, dame tu cifra. Quiero ver qué tienes en tu contabilidad, cuáles son tus proyecciones, y muchas veces, como le decía, no tienen ese estado financiero. Entonces, a veces se pierde la oportunidad de este tipo de financiamiento, de tener acceso a estos fondos, simplemente por algo que no lo consideraron importante. Entonces, ahí es donde viene esa problemática. Entonces, la pregunta es, ¿a qué la recomendación que usted le daría a los empresarios, o sea, para que puedan calificar a este tipo de fondos que existen? No es que no existan, porque escuchamos a diario que bueno, que no existen los fondos, que el problema es financiamiento. Los programas existen. Lo que pasa es que a veces el empresario como que no está preparado. O no está informado. Por eso indicaba de que debemos estar informados y estar anuentes a las noticias y todas las cosas, porque hay mucha información que está surgiendo, está generando. Por lo menos nosotros mandamos muchos Nexia News, boletines mensuales que sacamos con los diferentes decretos, leyes, casetas que salen a todos nuestros clientes para que estén informados de aquellos que le afectan a favor o en contra de su negocio. Entonces debemos estar. Mire, el impacto que tiene, y en el anteproyecto lo pueden ver de esta manera.
O sea, dentro de los antecedentes y motivos del anteproyecto que les mencioné de reducción de las tasas impositivas, indica de que para Panamá el 90% de las empresas están catalogadas como pequeñas y medianas empresas. El 90%. Y generan el 70% de los puestos de trabajo. Entonces, quizás como pequeña y mediana empresa no nos damos cuenta la importancia e impacto que tenemos. Y quizás nos reduce un poco esa voluntad de seguir adelante y de decir, oye, puedo mejorar, puedo hacer las cosas mejor, no todo este año, pero todos los años un poquito mejor, pasito a pasito, cosa de que dentro de 3, 4, 5 años ya mi empresa está totalmente formalizada con un futuro prometedor para mí y mis futuras generaciones. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué trato se le da a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar a accionistas? ¿No? El trato que se le da financieramente y fiscalmente. Bueno, hay que tener cuidado con las cuentas por cobrar accionistas y cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar accionistas porque a veces se interpreta como si fueran adelanto a dividendos. Ojo, y pagan impuestos. Entonces, el primer punto aquí es que los accionistas, como dentro de la pirámide o estructura organizacional, son los primeros que deben ser conscientes de que el negocio o su empresa no es una caja menuda para cuando yo necesito algo, voy allá, busco y me lo llevo. Porque si la cabeza actúa de esa manera, de ahí hacia abajo puede haber un descontrol. Entonces, las empresas y dentro de los registros contables y la parte de finanzas debe tener mucho cuidado con los conceptos de cuentas por cobrar accionistas y cuentas por pagar. No es que sea malo, no es que esté prohibido, pero a veces se abusa de ese concepto. Ejemplo, yo como accionista puedo interpretar de que hay un buen negocio que mi empresa puede aspirar, pero para ese buen negocio necesito $10,000. Caemos en el tema de financiamiento. Entonces, bien, hay un tremendo negocio en el cual mi empresa lo puede hacer, pero necesito un flujo de $10,000 en el cual me voy a ganar a 3 meses $23,000. Ejemplo, me voy a ganar en 3 meses $13,000. Una rentabilidad fabulosa. Ahora viene la pregunta. Hago mi estudio, mi análisis y es un buen negocio. La pregunta que sigue es, wow, pero necesito $10,000. Financiamiento. Entonces veo el abanico de oportunidades y digo, ok, me voy a la banca, me voy a las financieras, me voy a la banca de oportunidades. Yo como accionista tengo el flujo personal para invertirlo en mi negocio y que esa rentabilidad me quede a mí. Entonces ahí viene la parte de que el accionista puede indicar, no, pero es que yo tengo... Actualmente yo tengo $15,000 en el banco ganando 1,5%. Mejor agarro de esos $15,000, $10,000 lo invierto en mi empresa que me va a dar una rentabilidad de 300% en 3 meses. ¿Qué es más rentable? Entonces, quizás la conclusión es invertir en mi propio negocio. Entonces, ahí establezco una cuenta por pagar la empresa al accionista por ese préstamo de $10,000 que me dio, ya sea como cuenta por cobrar o como cuenta por pagar. Ojo con eso porque las cuentas por cobrar y cuentas por pagar accionistas no son eternas. No puede tener el mismo saldo año tras año, año tras año, porque si es una cuenta por cobrar, la debo cobrar. Y si es una cuenta por pagar, la debo pagar. Entonces debe haber movimiento y debe gestionarse o el cobro o el pago de esas transacciones. Mucho cuidado con eso y con el tema de considerarse como adelanto a dividendo las cuentas por cobrar. Recuérdense que para efecto del estado financiero, las cuentas por cobrar accionistas se presentan en el patrimonio. ¿Por qué? Porque se consideran como si fuera un adelanto a dividendos que pudiera haber hecho el accionista. Entonces, si se puede evitar una cuenta por cobrar accionista, mejor. Mejor.
Bien, y eso que usted menciona, que se mantenga el mismo saldo, que sea recurrente todos los años, inclusive para temas de financiamiento, muchas veces el contador lo registra, sí, lo registran en los activos, pero cuando llega al banco, el analista lo que va a hacer es lo mueve del activo y lo lleva contra el patrimonio, porque como usted tal y lo acaba de mencionar, ¿no? Se rebaja el patrimonio porque se considera como un adelanto de dividendo. Y muchas veces contablemente de pronto lo presentan de esta manera, pero cuando se hace, se estresan esas cifras en el banco, en el análisis, ya se tiene otro tipo de manejo para buscar la posición financiera real del negocio. Entonces, la pregunta creo que es interesante porque usualmente se ve mucha esa práctica de manejar más que todo cuentas por cobrar y le ponen en la nota que las cuentas por cobrar no tienen un plan de pago definido, no tienen una fecha de vencimiento y no generan intereses, ¿no? Entonces, eso para cualquier analista de un banco, de una institución financiera, le encienden las alarmas por este tipo de registros. Recordemos que desde el colegio y la universidad, uno de los primeros temas que nos mencionaban eran mantener la finanza de los accionistas separada de las finanzas de la empresa. O sea, eso no es lo mismo. No hay que hacer juntar ambas transacciones y que no, cada una por su lado. Hay formas como el accionista puede beneficiarse de las utilidades de la empresa de manera formal y legal, y eso es lo que deben hacer. No es una caja menuda que el accionista tenga o el dueño tenga para cada vez que necesita algo. Necesito aire acondicionado y me lo llevo para la casa. Necesito efectivo, me lo llevo para la casa. Eso no funciona así. Separada totalmente las funciones dentro de accionista, dueño y de la empresa. Mire este caso, licenciado. Aquí lo presentan de esta manera. Una empresa mediana, que tiene facturación promedio o ingresos totales promedio de $400,000 anuales. No es una empresa familiar. Ese es el nivel de facturación. Tiene un administrador, un gerente, un asistente, pero ese contador, ese gerente, a su vez es el contador el que lleva los registros, el que hace los depósitos, el que cobra, el que la gestión de cobro a sus clientes, conjuntamente con su asistente. ¿Cuáles son los principales riesgos inherentes en esta multiplicidad de funciones que tiene esta persona? Desde el punto de vista de usted como auditor, como contador. Bueno, eso medio que me pasó a mí, y es parte de las anécdotas que normalmente cuento, ¿no? Al inicio, o sea, cuando creamos un grupo de estudiantes, creamos nuestra primera empresa, yo era el contador. Pero yo tenía mi trabajo y entonces cada uno gestionaba los negocios en el rato libre, en lo que se pueda, y yo hacía la contabilidad en la noche y al inicio me quedaba 1 hora haciendo la contabilidad. El negocio fue creciendo y después me quedaba 2 horas, y después me quedaba 3 horas, y después me quedaba 4 horas, y después se empezó a atrasar la contabilidad porque ya no me daba espacio porque el negocio había crecido. Entonces, regresando a la pregunta, pienso que el principal riesgo es cuando no nos damos cuenta de que tenemos que hacer ajustes a nuestro negocio. O sea, el dueño como tal empieza su negocio, su emprendimiento y hace de todo. Mensajería, vende, busca clientes, los atiende, vigila el negocio, hace la contabilidad, hace de todo. Pero el negocio va a ir creciendo, se va diversificando, los riesgos aumentan. Entonces, como emprendedor, como dueño de empresa, el principal riesgo es no darnos cuenta de que ya tenemos que segregar. Ya no puedo solo con todo. Es más, estoy descuidando mi función principal, que quizás, en el ejemplo que me pone, es la búsqueda de cliente, conservación de cliente, nuevos mercados. Entonces, descuido ese fuerte mío por estar haciendo una contabilidad, por estar haciendo secretariado, por estar haciendo otras cosas. Entonces, hay que darse cuenta en el momento de que necesitamos ayuda y ya necesitamos una secretaria administrativa, necesitamos a alguien que nos lleve la contabilidad, que la va a hacer en 2 horas y a mí me tarda un día completo porque no me dedico a eso.
Entonces, el mayor riesgo es a veces cuando queremos hacer todo, nuestro negocio es viable, funciona, ha crecido y queremos seguir haciendo lo mismo que empezamos a hacer al inicio. Entonces, eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque empezamos a descuidar el negocio, empezamos a concentrar riesgo, contingencias que cuando nos damos cuenta es difícil de solucionar. Entonces, mi recomendación en ese sentido es el emprendedor, el empresario, el accionista conoce su negocio al revés y al derecho. Clarito conoce su negocio y que se dedique a esa generación de futuro y de nuevas ventas y contacto con los clientes, pero que vaya segregando aquellas funciones que no son tan productivas y que sin ningún problema la pueden hacer otras personas, lógicamente bajo la vigilancia de él como principal emprendedor o accionista. ¿Ok? ¿Cuál es su recomendación a los colegas contadores que muchas veces los estados financieros llegan a las instituciones de crédito o financieras, llámese banco o cualquier entidad, y se les devuelve con muchas consultas e inclusive con inconsistencias? Sí. Lamentablemente es, bueno, mira, sin ánimo de hacer propaganda, un poquito, pero parte del trabajo que queremos hacer en los gremios es que más profesionales de la contabilidad formen parte de los gremios porque se pueden capacitar, se pueden entrenar, estarían más al día con el tema de las normas, los procedimientos, los temas fiscales, tributarios, y al tener más información y más conocimiento, deberían ser mejores profesionales, más actualizados. A veces los errores que se cometen es porque vemos estados financieros cuyo formato de dictamen era el que utilizábamos en el 2016. Y eso ya cambió porque la norma cambió, los formatos cambiaron. Entonces, por no mantenerse actualizado, cometemos errores. A veces no es por problemas de la misma persona, sino porque no estoy actualizado. No estoy actualizado con los nuevos procedimientos o directrices de nuestra profesión. Eso es algo que hay que combatir, y pienso que a nivel de los diferentes gremios que tenemos, podemos tener un rol importantísimo, igualito como están haciendo ustedes en Secope a través de CACESO, con estas jornadas que llevan 26 jornadas de conversatorios en diferentes temas de diferente índole. Yo creo que cada uno podemos poner nuestro granito de arena en las capacitaciones y entrenamiento, pero pueden estar las capacitaciones y entrenamiento, pero falta la actitud del profesional, porque pueden haber miles de capacitaciones, pero yo nunca voy a ninguna, porque vale $10 y prefiero utilizarlo en otra cosa. O inclusive como esta, entiendo que es hasta gratis, pero estoy seguro que hay N cantidad de profesionales no le interesó participar porque tiene otras cosas prioritarias. Entonces eso es algo que hay que combatir, tiene solución, pero hay que combatir a un mediano y largo plazo para que entre más información tenga y más comprometidos tengan los profesionales, van a brindar mejores servicios y esos estados financieros van a ser mucho mejores. Y es una cadena. Es una cadena. Así nuestras empresas, nuestras pymes van a ser mejores, los bancos van a aceptar y las entidades financieras van a aceptar esos estados financieros de una manera más proactiva, van a darle financiamiento a nuestras pequeñas y medianas empresas, y todo es una cadena en positivo que debiera ser de beneficio para todos. Claro, y aquí, por ejemplo, en CACESO y conjuntamente con Secope llevamos más de 60 horas de capacitación totalmente gratis con expositores de alto nivel y diferentes temas, y es una oportunidad que se le da también a toda la población para que participen. Y esto que usted menciona es muy cierto porque, por ejemplo, en temas de crédito, muchas veces hay financiamientos o solicitudes de crédito que rebotan en el banco, que no son aprobados, son rechazados, y muchas veces por culpa del contador.
Ya, eso es por la forma como le presentan. Si ya el banco le devuelve una, dos, tres veces, ya crea una desconfianza del banco o de la entidad hacia la empresa y simplemente no procede con el crédito. Entonces, eso es también como un llamado a la conciencia de cada uno como profesionales, como usted bien lo dice, de estar totalmente actualizado, porque no solamente cuando nos graduamos de la universidad y allí quedó todo. O sea, el conocimiento se tiene que estar refrescando permanentemente para poder estar a la vanguardia en cada una de nuestras profesiones. Aquí hay una pregunta, ya tiene que ver algo ya técnico, contable. Dice, el adelanto de clientes por compra de mercancía y que no se ha entregado, ¿también se ajusta con el ingreso diferido o va al pasivo como adelanto de cliente? No, entiendo que, ejemplo, digamos que voy a hacer una compra de $100,000 de mercancía y nuestro proveedor nos solicita un adelanto del 40%. Entonces, la pyme hace una transferencia, ejemplo, o un cheque por $40,000 y lo manda al proveedor para que el proveedor o el fabricante empiece a gestionar para ellos la venta de esa mercancía o producto que estoy pidiendo. En ese caso, no es una cuenta de activo como un adelanto a proveedor. Es como si fuera una cuenta por cobrar que yo estoy haciendo de una futura compra, pero se le da el concepto de adelanto a compra, ¿no? Normalmente hay que ver, recordemos que uno de los conceptos de presentación de estado financiero es el tema de porción corriente y porción largo plazo. Entonces, en la porción corriente debemos clasificar todo lo que se espera pagar o recibir en 12 meses, en esa porción corriente. Entonces, si ese adelanto se espera recibir de manera efectiva, ejemplo, como inventario, en el próximo mes, dentro de 2 meses, 3 meses, está dentro del rango de 12 meses y debiera clasificarse como adelanto a compra dentro de las porciones corrientes. Por el contrario, por eso es que cada empresa es diferente, cada transacción es diferente y hay que analizarla en base a normas. De repente es una compra que requiere una fabricación, algo que va a demorar 1 año y medio para que llegue esa mercancía, esa maquinaria o ese producto. Entonces, ese adelanto debiera estar en una porción a largo plazo, pero como activo todo. No, Okay. En ese momento todavía no aplica el tema de ingreso diferido pasivo. Ok. Bien, la otra pregunta es el ejemplo que usted presentó de una venta a crédito que se vaya a recuperar en 9 meses, que se le trae a valor presente, ¿no? Para calcular una porción a intereses y otra porción a la amortización, ¿no? La pregunta es, ¿desde qué plazo se tiene que considerar para darle este trato de ingreso diferido con intereses en una venta a crédito? Te puso el ejemplo de 9 meses, pero si hay una consideración en menos tiempo o mínimo deben ser 9 meses. No se indica, no se indica y la norma no lo va a expresar de esta manera, porque recuerden que estos 2 libritos de normas NIF para PYME que tenemos en Panamá, ¿sí? Es el mismo que tienen en Australia, en China, en Hong Kong, en Alaska y en Tierra de Fuego. Es la misma. Por eso es que la redacción no tiene que ser tan específica. Es abierta para la interpretación. Por eso es que no llega en la redacción a conceptos de cerrar, de decir tantos meses o tanto periodo o algo. Lo deja un poco abierto. Lo que sí menciona es que tiene que ver mucho con la política de crédito de la empresa, de la pequeña empresa. Si su política de crédito que le otorga a todos sus clientes son de 45 o 60 meses, esa es la política de crédito para todos sus clientes. Pero entonces, un cliente de esos se sale y está a 9, 10 o 12 meses. Entonces, se sale del rango de normalidad de la política de crédito, no solo de la empresa, sino también del mercado. Por el contrario, si el mercado establece una política de crédito de 180 días, ¿sí? Y la política de la pyme es de 90, 120, 180 días, y esas transacciones están dentro de ese rango, se considera como parte normal del comercio
diario que hace la empresa. Entonces no saldría del rango. Yo pienso que no hay específicamente meses o rango para tomar decisiones. Es una decisión interna documentada que debe tener la empresa. Yo diría que debe ser marcada, ¿no? Para ser sustentable. Si se pasa 1 o 2 meses, no creo que debiera hacerse todo el trabajo y cálculos. Debe ser más material, un poquito más material para hacerse esa segregación, porque acuérdense que tiene que hacer una tabla de amortización, tiene que hacer un registro mensual del interés y muchas cosas. Así que debe ser material para hacerse, y debe hacerse en ese rango una política. Inclusive la empresa puede decir, para los ejemplos, si es muy común en la pequeña empresa este tipo de excepciones, entonces crear una política en la cual diga, para como parte de las cuentas por cobrar y las ventas y esto, para los clientes a los cuales se otorgue financiamiento arriba de 6 meses, ¿verdad? Se considera como un financiamiento a una tasa de interés de referencia del mercado actual. O sea, esa política la puede crear sin ningún problema la empresa. Recuerden que los estados financieros son de la empresa. Listo, muchas gracias, licenciado. Usted mencionó algo muy importante que es sobre el flujo de caja, más en estos tiempos difíciles, en donde ya se da la reapertura, no necesariamente la recuperación es inmediata. Eso va a ser de manera progresiva. Importante administrar muy bien el flujo de caja, administrar toda la gestión en base a esos flujos, hacer las proyecciones todos los meses, evaluarlos semanalmente si es posible, o inclusive hay negocios y situaciones que hay que evaluarlo hasta diariamente, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es un punto importante, al cual sacamos de su presentación, y queremos hacer énfasis en esa parte de la administración y el manejo de flujo de caja. Y en esa misma línea, nosotros en Secope estamos programando una capacitación, un curso, okay. Sí, va a ser con mucho más tiempo. El primer curso va a ser sobre el manejo de Excel financiero, o sea, exclusivamente un tema netamente técnico, donde el participante va a poder desarrollar o aprender a utilizar un nivel elevado de Excel, pero en temas financieros. Excel es un mundo, son diferentes niveles, pero en este caso exclusivamente a aplicar la parte financiera. Y un segundo curso que vamos a trabajar es sobre la elaboración de flujo de caja proyectados, que eso es la principal herramienta que debemos tener como administradores, como empresarios, como emprendedores, como contadores, inclusive para hacer estas tablas de amortización, planes de pago, etcétera, para evaluar diferentes tipos de proyectos. Así que les adelantamos a todos los participantes que estén pendientes de nuestras publicaciones, que esos cursos los vamos a estar desarrollando próximamente. Igualmente le agradecemos, claro, sí. Sí, le agradecemos. Claro que sí. Recuerden que el dinero, o sea, en el tiempo, depende si vale más o menos. Entonces, no es lo mismo hoy saber que, ejemplo, en abril del 2021 voy a necesitar flujos adicionales que darme cuenta en el mismo abril del 2021 y correr a buscar financiamiento. Me va a costar más. Entonces, el proyectar esos flujos de efectivo es importantísimo, y más en la época que vivimos. Así mismo es. Así que en vista de esa necesidad, entonces la cooperativa Ecaceso, conjuntamente con Secope, estamos orientados para llevar ese tipo de capacitación a profesionales, ya no a nivel de conversatorio, sino como un seminario, taller, para este tipo de, y lo vamos a hacer virtual también. O sea, ahora la nueva normalidad es eso, la virtualidad, todo ha cambiado, y por lo tanto, igualmente las experiencias de aprendizaje se van a hacer de manera virtual. Nosotros queremos agradecerle al licenciado su tiempo que ha sacado de la firma. Sabemos la agenda bastante ajustada que tiene, y ya veníamos hace meses conversando para este tema y para esta fecha. Así que nuevamente nuestro agradecimiento de parte de la Junta Directiva, de parte también de todos los colaboradores que hacen posible que estos conversatorios durante estas 26 semanas lo hemos llevado
para toda la comunidad. Igualmente le queremos invitar para el próximo jueves a las 10 de la mañana, el próximo conversatorio que tenemos, que con el tema automatización de procesos contables y de negocios, oportunidades o amenazas. Aquí vamos a tener a dos profesionales del área contable y financiera, que es Gabriel Holness y Mahesh Kenlani, de la firma VP Partners, que nos van a hablar sobre las nuevas tendencias de la automatización de procesos contables. Y realmente viene siendo como una continuación de este tema que usted ahora ha empezado, y para que a nivel de todos los profesionales de la contabilidad visualicen la importancia, y los empresarios, emprendedores, visualicen la importancia de llevar contabilidad formal, que no sea una contabilidad cuando el banco le dice, oye, me tienes que actualizar los estados financieros, que a veces es lamentable cuando usted se encuentra con empresarios que lo ven como un gasto y no ven como una inversión. A manera digamos, de anécdota, como usted lo menciona, yo he tenido conversaciones con algunos empresarios y yo le digo, mira, si tú te consigues un contador de $20, te van a hacer un estado financiero de $20. El mensaje que le quiero decir es que contraten buenos contadores profesionales en estas áreas, que hay muchísimos actualizados, preparados, capacitados, pero igual hay que pagar por ese servicio. Te va a pagar por algo de calidad y se tiene que pagar. Pagar el precio justo, pagar el precio justo, o sea, es lo que se debe, pagar un precio justo en las circunstancias que nos mantenemos en este sentido. Yo lo felicito, ¿verdad? Yo soy muy creyente de los entrenamientos y capacitación como una forma de echar adelante, salir adelante, ser mejores, crecer de manera integral. Y de verdad que los felicito por todo el trabajo que han hecho, y los exhorto a que continúen y puedan abrir este abanico de oportunidades de entrenamiento en los diferentes temas que ustedes han dado en estos 26 conversatorios a muchas más personas, quizás a través de las redes sociales y de un mercadeo masivo, porque son temas excelentes, buenísimos, y creo que merece de que la mayor cantidad de público de esta manera virtual se puedan beneficiar de ellos. Así que les auguro éxitos, ¿no? Gracias, licenciado. Igualmente les informamos que la grabación de este conversatorio va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, ya luego de la edición y todo, para que tengan acceso nuevamente a esta valiosa información que el licenciado Barzallo ha compartido con nosotros en esta mañana. Así que no sin antes desearles buenos días, buenas tardes, ya prácticamente pasadas las 12, y muchas gracias por acompañarnos en estos conversatorios donde tenemos cooperativistas de varios lugares de Panamá, de provincias centrales, de Ciudad Capital, empresarios, microempresarios, banqueros, contadores, que en esta sala hay muchos, los he visto, diferentes profesionales en diferentes áreas, y nuevamente reiterarle el agradecimiento. Muchas gracias a todos y a la orden. Muchas gracias y feliz tarde.